Bendiciones, bendiciones a toda la familia, a toda esa gente linda, esa gente bella que nos visualiza a través de esta intervención. Hoy me encuentro muy contento, muy honrado de estar aquí, porque hoy estaremos compartiendo en esta breve entrevista o en este breve podcast, donde hablaremos de un tema muy interesante. Y hoy me siento muy contento porque está aquí una de mis jóvenes, una de las jóvenes de la iglesia que estará acompañándonos y hablándonos de su testimonio y de su historia que ella tiene que contar. Mariela, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Honrada. Honrada, qué bueno, qué bueno. Mariela es una joven que Dios, y al igual que todos los jóvenes que hemos venido hablando y entrevistando en esta entrevista, Dios está levantando, Dios está haciendo cosas tremendas, maravillosas, y como todos, ella también tiene una historia que contar. Cuéntame, primera vez en una entrevista. Sí. Ok, saluda a la cámara, saluda a la Hola, me cámara. llamo Mariela Nava. Perfecto, perfecto. Hoy estaremos hablando de un tema que mi corazón arde bastante. Un tema que es de mucha bendición porque tiene que ver con un tema bíblico, donde yo sé que muchos de nosotros podemos conectar con este tema y nos relacionamos con este tema. Hoy estaremos hablando un camino de regreso a la fe o de regreso a casa. Y yo sé que la persona que estará hablando en pocos minutos tiene una gran historia que contar, porque sé que muchos jóvenes al ver este video van a conectar y en su momento también tendrán una gran historia que contar. Cuéntame, Mariela, ¿a qué edad tú conociste al Señor? Desde muy pequeña, mi mamá y mi familia iban a la iglesia en Adel con la pastora Nelly. Oh, Me wow. trajeron ahí Ok. a la fuerza. Ok, a la fuerza. Sí. Pero tú te creas en un entorno cristiano. Sí, ahorita sí, pero pues desde chiquita sí, pero luego mi familia se alejó de la iglesia por un tiempo. Y es ahí precisamente donde queremos entrar. Yo quiero comenzar haciéndote esta primera pregunta. Dijiste que tú conoces al Señor desde chiquita, ¿verdad? Más o menos que tú tengas un recuerdo de qué edad tú tienes conocimiento de la persona de Cristo en tu vida. Como de 11 años. 11 años, 10, 11 años podríamos decir, por perfecto. ahí. Ahora aquí viene la pregunta, ¿a qué edad hay esa separación en donde tú tienes esa separación, en donde te vas de la iglesia, en donde hay una desconexión por un periodo de tiempo? ¿A qué edad ocurre eso en tu vida? Fue como a los 17 años. 17, wow, tremendo, una edad muy crucial para el joven, 17 años. Yo sé que no eres la única o no has sido la única, tampoco serás la primera o la última persona que a esa edad experimentó lo que es la separación de la iglesia o la separación, o muchos le llaman el apartarse del Señor. A tus 17 años tú experimentas esa separación. Sí. Tremendo. Y te hago esta pregunta porque claro, hablaremos de tu regreso a casa, que es el tema más interesante en toda esta entrevista. Sí. ¿Cuáles fueron, no tienes que decírmelas todas, pero cuáles fueron unas de las razones por las que pasa esa separación? Pregunto porque hay muchos jóvenes que al igual que tú en su momento, o muchos en diferentes tiempos, han pasado por situaciones donde ellos han dejado la iglesia. Muchos han sido lastimados, padres divorciados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si han alejado, se han separado. En tu caso, ¿qué te alejó del Señor? Bueno, yo me alejé porque estaba en el high school y pues estaba rodeada de amigos que le gustaban tomar. Y pues me llevaron a una cantina y me gustaba el baile, ir a tomar, y pues luego conocí a alguien que también le gustaba tomar e ir a bailes, y poco a poco pues yo le presenté a esa iglesia, estábamos yendo, y poco a poco me alejé de esa iglesia porque estaba yendo a bailes, no tenía tiempo para Dios.
Entonces tú dirías que el punto o donde inicia esa separación es en el momento en donde tú comienzas a ligarte con personas equivocadas. Sí. Wow. Tremendo, porque la palabra de Dios nos relata y nos dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Ujú. En ese momento, entre amistades, lo que le llamamos presión de grupo, tú comienzas a ser poco a poco separada, Sí. alada al otro lado. Y sígueme contando, está muy interesante. Pues sí, bueno, pues ellos les gustaban tomar y también fumaban pues marihuana y Hacían cosas indebidas. sí, y quisieran que yo también fumara con ellos, pero eso no me atreví a tocarlo. Gracias a La Dios. marihuana, Mira, sí, aquí hago un paréntesis porque es un punto muy importante. Qué bueno que tú lo tocaste. Fíjate que aunque ella estaba separada del Señor por un tiempo, ella supo sus límites. Es bueno que tengamos jóvenes con valores que a pesar de que, ¿me entiendes? Como que de momento como que bajan la guardia y se separan un poco de la fe, saben sus límites. Tú estando separada supiste que hay un límite que no se cruza. Tú dijiste, sí, ¿sabes no, qué? eso no, Yo esa línea no la voy a cruzar. no, Tremendo. Eso hay que decirlo a la cámara. Porque yo sé que hay muchos jóvenes que están separados y a lo mejor te están tratando de inhalar y ofrecerte cosas inadecuadas. Tienes que poner tu límite, porque hay sí. límites que si los cruzas Ujú. son muy difíciles de regresar y volver al otro lado. Sígueme contando porque esto de verdad que es muy emocionante. Pues bueno, me perdí en el alcohol, sí me gustaba ir a los bailes y tomar alcohol, pero fue un punto donde pues yo conocí a alguien y me alejé mucho tiempo de la iglesia, Wow, me escapaba de mi casa, ir a los bailes, a las fiestas, a las cantinas. wow. Te escapabas Sí, para ir a los... Wow, sí, tremendo, sí. tremendo. Y pues me estaba perdiendo yo misma, hasta estaba manejando borracha. Y pues sí, conocí a esa persona y también le gustaba y se puso peor la cosa. Wow. Mire, y mire qué punto muy importante. Tú me dices que conociste a una persona y las cosas se empeoraron. ¿Qué tan determinante puede ser conocer una persona correcta como incorrecta en la vida de un joven? Cuando conoces a una persona incorrecta te va a alejar más de Dios, Wow, te va a alejar hasta perderte a ti mismo, wow, wow, porque te va a enseñar cosas y te va a alejar, ¿cómo se dice? Te va a alejar más y te vas a perder ahí más en el alcohol, porque me gustaba el alcohol y él también, se puso peor. wow. Entonces, cuando encuentras una persona que incorrecta, uno estando incorrecto, es más fuerte la Sí. cosa. Tremendo. Esto está, presten atención porque esto está muy interesante. Mi siguiente pregunta para ti sería, aun cuando estaba lejos de Dios, ¿alguna vez sentiste que Dios seguía buscándote o hablándote? Sí, pues yo me casé con esa persona y pues se puso la relación más tóxica, más abusivo y pues un día pues ya estaba harta de la relación, ya quería que todo cambiara, extrañaba, vi videos de mí, de haciendo pantomimas, Haciendo danza. O sea sí, que en la iglesia servías haciendo y y cantando. cantabas. Ujú. ¡Wow! Y entonces tú Sí. tenías memorias, Sí, recuerdos. y Tremendo. lloraba y dije, me perdí, ¿dónde está esa chiquita Mariela? Y vi a la pastora Nelly y dije, te extrañamos en la iglesia. Y pues cuando un día fui aquí a la iglesia de Dios de Tel y Sí, allí conocí a Vane, a porque Vanessa, trabajaba mi con, esposa. ajá, y ella hablaba mucho de la iglesia. Y cuando hablaba de la iglesia allá en el trabajo, le pregunté, ¿y dónde congregas? Ella me dijo aquí, y cuando fui a conocer a esta iglesia, conocí a dominicanos. Y mi iglesia hay muchos puertorriqueños. ¿Eso conectaste? Sí, Oh, y tremendo, se sintió tremendo, muy bonito. Dije, ay, tremendo. extraño la Wow. iglesia. Sabes que dijiste algo que me llamó la atención. Dijiste que en el momento, digamos, de tu aflicción, en el momento en donde estabas viviendo caos, podríamos decir que Ujú. estabas viviendo un caos en tu vida, dijiste que tú comenzaste a recordar de cuando eras chiquita en la pantomima. Sí, Me recuerda la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo relata que cuando él se vio
lejos de casa, allá, deseando el pan, la comida de los animales, de los cerdos. Dice que él recordó la casa de su padre. Me dice que en ese momento de tú, viviendo una temporada muy difícil, muy, pues que temporadas en la vida, ¿verdad? Donde son turbulencias, recordaste. Sí. Y en algún momento sentiste que Dios te hablaba en tu corazón o que Dios te llamaba a regresar a sus brazos. Sí, hubo un punto me caí mucho en depresión, hasta quise matarme. Wow. Y cuando me quise matar con unas pastillas, y cuando tenían las pastillas en mi mano, escuchaba una voz que diga, no, solo Dios te puede quitar la vida. Wow. Y yo Santo. empecé a llorar tanto Gloria a Jesús. y empecé a decir, tengo que cambiar, algo tiene que cambiar en mi vida. Wow, me dices que cuando tú estabas a punto de tomar esa decisión, tú escuchaste esa voz que te dijo, no, solamente Dios. Es tremendo porque aún, mira hasta dónde Dios llega. Aún nosotros estemos separados, aún nosotros estemos alejados. Cuando se trata del Señor cuidar a sus hijos o no permitirnos tomar decisiones para terminar con el propósito que portamos, ahí en ese momento la voz de Dios llegó y te dijo, no, no lo hagas. Wow, tremendo. Yo sé que tú no eres la única, que hay más jóvenes que a lo mejor están a punto de tomar decisiones o que quieren tomar decisiones para terminar con ciertas situaciones, pero mira, fíjate que no, porque así como Dios te habló en ese momento y te dijo, no, solamente yo, así mismo yo sé que Dios le dice a los que están viendo este video, a los que lo van a ver, no, solamente el Señor puede solucionar tu situación. Entonces en ese momento tú sentiste que esa voz te habló y comenzaste a llorar. ¿Sabe que una de las pruebas, una de las maneras en donde podemos comprobar que Dios habla es cuando el ser humano se quebranta? Cuando el ser humano se quebranta es porque la voz que está escuchando es muy fuerte. Y esa voz provoca lo que se le llama el quebrantamiento de espíritu. O sea que en ese momento tú estabas recibiendo un quebrantamiento de espíritu. El Espíritu Santo te estaba recordando, no, tú eres mi hija, mía eres tú, yo te puse nombre. Ese momento el Señor te estaba visitando. Así que eso es muy tremendo. ¿Y qué pasó? Pues síguenos contando. Pues bueno, yo después de lo que pasó eso, empecé a decir a Vane, le pregunté, yo recuerdo un día, le pregunté a Vane, ¿a qué horas empieza tu iglesia? Y Vane me dijo, siempre le decía a Vane que iba a ir a la iglesia, pero nunca iba. Pero esta vez fui a la iglesia, empecé a congregarme y es cuando más me hablaba Dios, más me sentía como algo estaba cambiando. Aleluya, algo estaba cambiando. Sí. Profundiza ahí. O sea, que cuando tú comenzaste a congregarte, tú sentiste que algo estaba cambiando. Sí, en mi vida. ¿En qué sentido cambiaba tu vida? Pues sentía mucho paz, sentía mucho, ¿cómo se dice? Mucho tranquilidad. Sentía algo que me estaba llamando a casa, que tenía que volver a casa. Entonces, sentiste lo que sintió el hijo pródigo cuando llegó a casa. Es como, me imagino, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha tocado hace años atrás, trabajar en otros estados y me iba por 2, 3 meses. Y ese sentir de cuando uno llega a casa, ahí está mami, papi, o sea, ese sentir de, oh, llegué a mi lugar, así te sentiste. Sí, cuando conocí al pastor, sentía mucho cariño por él, me enamoré de los pastores. Tremendo. Sentía mucho en casa, sentía como, o sea, mi hogar, que siempre tenía que estar aquí. Sentiste que Dios te dio un lugar en donde tu vida pudiera ser regenerada por su amor. Tremendo. Esto está muy interesante. Por eso a mí me gusta hacer estas entrevistas, porque yo sé que cada persona, cada joven tiene una historia que contar. Yo tengo una historia, ella tiene su historia. Y en su momento todos tenemos una historia que va a bendecir a otros. Entonces en ese momento you feel like home. Yes. You feel like, oh my God, like this is where I want to be for the rest of my life. This is where I should have been. This is where I should have been. And this is the thing. A lot of the youth they see church as oh, it's a boring place, or it's not fun. But I want to hear from your words.
Is church better than hangouts and bailes? Yes, way better. Because in bailes, you go, yeah, you have fun for a little, but it's temporarily. Nada en este mundo te puede dar una felicidad que lo que da de Dios. O sea, el mundo solo te puede ofrecer algo temporal. Wow. Y Dios es algo eterno, una felicidad eterna. Entonces, eso que Dios depositó en tu corazón es eterno. Sí. ¿Sabe? Creo que en el libro de Eclesiastés habla de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y sabe que la Biblia nos habla de que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, lo carnal se acomoda a lo carnal. A veces el ser humano trata de llenar esa área que es eterna con cosas que no son eternas, que son temporales. Y cuando eso pasa, la felicidad es momentánea, pero cuando vamos a casa, seguimos experimentando un vacío existencial, seguimos experimentando esa sensación de que algo me falta, there's something missing. Entonces, cuando tú llegaste al Señor, regresaste a casa, tú sentiste que te volvió ese sentido de eternidad, de que estoy en donde empiezo una jornada, pero la terminaré el día que el Señor venga allá en esa santa morada. Qué tremendo. Y yo creo que es muy importante que esta generación entienda de que nosotros no tenemos nada que buscar en el mundo. El mundo no tiene nada que ofrecernos. En mi momento yo experimenté lo que es el mundo, siendo hijo de ministros, siendo hijo de pastores. También yo soy un hijo pródigo que me tocó regresar a casa. Y a veces, yo siempre le he dicho a las personas que a veces Dios permite que el hombre camine su camino como él quiere para que se dé cuenta de que no es conveniente, de que no es lo que se ve, que Él, solamente Él puede llenarnos y darnos un sentido de satisfacción plena. But that's the thing right there. En el Señor te pueden faltar cosas materiales en cuanto a lo mejor no eres el más rico, no eres, o a lo mejor no eres el que más tienes casa o más lujo, pero si lo tienes a Él, eres rico. Faltándote ciertas cosas materiales, sientes o te sientes que lo tienes todo, pero conocemos personas que teniendo abundancia financiera, abundancia material, dicen que se sienten vacíos. Entonces, nosotros, los que estamos del lado de Cristo, lo tenemos todo. Y en su momento, cuando Dios quiera bendecirnos, nos va a bendecir. Pero siempre tenemos que entender que todo lo que conseguimos en esta realidad es pasajera, pero hay una realidad que es eterna y nos espera. Por eso el Señor nos dijo que no solamente nos enfoquemos en hacer tesoros en la tierra, sino que hagamos tesoros en los cielos, porque los tesoros de los cielos son para siempre, pero los de la tierra son limitados. Tremendo en cómo, y yo sé que tu historia es mucho más profunda, hoy estamos solamente, ¿verdad?, un conversatorio, pero tremendo el cómo Dios a veces nos permite pasar por momentos en donde nuestra alma es abatida, porque cuando el alma es abatida es que entendemos que el alma fue creada para vivir en la presencia de Dios. Entonces, qué lindo, Mariela, de que en medio de tu proceso, de tu dolor, pudiste discernir o entender que era Dios llamándote de regreso a casa. Sí. Yo quiero que tú le des un consejo a esos jóvenes o a esas jovencitas que van a ver este video y a lo mejor pueden ser dos cosas, fíjate. Personas que ya se fueron de casa o los que están pensando irse de casa. Yo quiero que tú le des un consejo a los que quieren regresar, pero quiero que me aconsejes a esas personas que quieren irse y que les cuente y les hable de que no hay nada que buscar, que es mejor quedarse aquí en los brazos de papá. El consejo que yo daría sería que en este mundo todo es temporal, pero lo que Dios tiene que ofrecer es algo eternamente. Es como, por ejemplo, ir a la escuela. No muchas personas lo hacen, pero vale la pena. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena.
¿Y qué le dirías a esas personas que quieren irse? Que se queden porque... Escucha esto. No se vayan. Porque ir a los bailes y no buscas nada bueno ahí. Como dice mi mamá, ahí, ¿qué vas a encontrar? Un hombre ahí que va a los bailes. No. Un hombre que no quiere ir a un hogar. Wow. Lo que yo aconsejaría sería quédate y busca a Dios y los caminos de Dios. No te vayas. Ese es el consejo, muchachos. Porque si no vamos, es posible que nos den nuestro palo. Y después lleguemos como con la orejita para abajo, como los cachorritos, buscando el perdón. Y Dios nos perdona, Dios nos restaura. Pero tómalo de personas que han vivido ya esta experiencia. No te vayas. Y los que ya se fueron, regresa. Todavía estás a tiempo. Dios no ha terminado. Y así como Dios lo hizo con Mariela, lo ha hecho conmigo, yo sé que el Señor, escucha esto, el Señor lo hará contigo. Y vale, algo que tenemos que añadir a esto. ¿Cómo te ha bendecido Dios regresando a la iglesia? Me bendició mucho. A los 21 años me compré mi troca. No sé cómo, porque yo ni tenía crédito. Y Dios me dijo, déjalo en manos de Dios. Oramos, en esa oficina oramos. Se tardaron un poco porque estaban sacando mi crédito. Yo ni tenía nada. Pero tenía fe. Exacto, tenía fe. Y yo sé que fue Dios. Cuando me dijeron que me aprobaron, Dios mío, yo lloré. Porque fue Dios que me dio esa troca que tengo ahorita. Y es así, porque ella anda, Dios la bendijo y la está bendiciendo. Porque algo que yo quería tocar, escuché esto, porque también quiero que me le des unos cuantos consejitos más. Que tú eres graduada de la universidad. Sí. Eres una futura abogada en leyes. Uh-huh. Now that's something. Cuéntame esa experiencia de tu universidad. ¿En algún momento de tu proceso pensaste tirar la toalla? Pero persististe, gracias al Señor. Quería tirar la toalla porque me divorcié, estaba separada, estaba pasando por muchas cosas. Wow, una crisis tremenda, sí, me quise matar. Wow. Y mi hermana me habló conmigo y me dijo, no tiras la toalla por un hombre, porque ese diploma sería para toda la vida. Aleluya. Y no tiraste la toalla y lograste graduarte, sí. y vas a seguir estudiando hasta que te conviertas en una abogada, sí. en leyes. Tremendo, señores. Lo que Dios puede hacer cuando regresamos a casa es tremendo. A lo mejor la historia hubiese sido muy diferente si ella nunca hubiese regresado a casa, pero regresó y el Señor le dio la fortaleza y le ayudó para seguir hacia adelante. También yo quiero que tú me aconsejes a esas personas, porque yo quiero que le oro al Señor, porque yo quiero que se levante una generación de jóvenes que estudien. Sí, eso es otro consejo que yo daría a las jovencitas, que estudien mucho, pero mucho, para que sus hijos sean orgullosos y sigan los caminos tuyos. Si quieres que tus hijos sigan el camino de Dios, tú también tienes que poner el ejemplo. Hey, escucha esa parte, está tremenda. Si quieres mañana que tus hijos sigan buenos pasos, tú tienes que dar el ejemplo. Muy tremendo. Aquí no hay desperdicio. Estos 25, 30 minutos de esta entrevista no hay desperdicio. Así que para mí de verdad que ha sido un placer. Mariela, gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia. Sé que hay mucha más profundidad que en su momento. Yo sé que también compartirás más cosas. Pero me alegro de que hayas regresado a casa y de que hayas pasado ese proceso temporal y que el Señor te haya dado la fuerza. Gracias por estar con nosotros. Terminamos con una oración y para la próxima seguiremos teniendo conversatorios, seguiremos teniendo estas entrevistas en donde estaremos aportando y hablando temas para bendecir a esta generación. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este bello momento. Gracias, Padre, por la oportunidad donde tú nos permites estar aquí, Señor, reunidos, hablando, conversando. Señor, yo te doy gracias por la vida de Mariela, Señor. Gracias porque sé que tú la estás levantando y la vas a utilizar de una manera extraordinaria. Gracias, Señor,
porque yo sé que tú tienes grandes propósitos. Te pido, Dios, que tú bendigas a las personas que van a ver esta entrevista y que si hay alguien, Señor, que esté visualizando este video, que necesite regresar a casa, tú ahora traigas convicción en su espíritu, en su corazón, de que es necesario regresar a casa. Señor, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia es para siempre. Te damos toda la gloria a ti porque tú te la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.